Hola, mi nombre es Ana María Ampuero y quiero compartirles en este podcast una traducción de varios mensajes del pastor Pete Escacero llamado 6 marcas de una cultura de iglesia que transforma vidas profundamente. La tercera marca de una cultura que transforma vidas profundamente es discipulado bajo la superficie. En la iglesia de Occidente, el cristianismo es superficial. Nos enfocamos en el presupuesto, en el tamaño del edificio o en las cifras. Conectar, crecer y servir son las palabras clave de nuestro marketing. En mi iglesia también desarrollamos programas para eso, pero el discipulado va más allá de eso. Queremos que la gente experimente una profunda transformación. Lo que hacíamos en el pasado, en el discipulado, ya no funciona. En el libro Un Minuto de Margen, del Dr. Swenson, él nos dice que durante los últimos 30 años se han experimentado más cambios que en todo el resto de la historia humana. Los dos elementos que menciona son, uno, la secularización de la iglesia, es decir, la iglesia ya no se distingue mucho del mundo que le rodea, y dos, el entretenimiento, como la característica principal del cristianismo occidental. Cuando yo me hice cristiano, recibí un entrenamiento sólido de discipulado basado en las escrituras. Era muy bueno, siguiendo la tradición de los avivamientos. Entré en el discipulado con experiencias difíciles, me resistía, mi matrimonio estaba mal, mi corazón estaba bien pobre. Estaba plantando una iglesia multicultural, pero había fuerte racismo en nuestra congregación y alrededor. Y vi que el discipulado cristiano no era lo suficientemente profundo. La gente en mi iglesia realmente no estaba construyendo una comunidad que cruzara las diferencias raciales u otras diferencias. Y comencé a preguntarle a algunos de las personas de mi iglesia, ¿con quién no permitirías que tu hija se case? Esa respuesta me iba a dar una evidencia del discipulado, porque el discipulado tiene que ver con aplicar el evangelio a nuestra vida de todos los días. La salvación está en Cristo, efectivamente, y se trata de su justicia, no la nuestra. La salvación es puro regalo. Así como los israelitas fueron liberados de Egipto por la sangre puesta en los dinteles, nosotros somos parte del pueblo de Dios y perdonados por la sangre de Jesús. Pero el discipulado trata del crecimiento, y esto es por gracia. Es la santificación. Ahora, la pregunta es, en el siglo XXI, como líder cristiano, ¿cómo ayudo a la gente a que sea libre? Igual que con Israel, ¿cómo hago para que las personas, o cómo contribuyo a que las personas sean libres? Creo que es necesario cubrir 4 áreas para llevar el evangelio y el discipulado a la cultura y no dejarlo solo en vidas individuales. Es decir, hay que tratar de impactar la cultura de la comunidad, de la iglesia, la cultura de la gente, ¿no? Y creo que hay que cubrir 4 áreas. Número 1, tenemos que lidiar con los problemas de la familia de origen. Las personas traen esa cultura cuando vienen a Cristo. Si no somos conscientes de nuestra dinámica familiar, no podemos cambiar, es decir, no podemos ser realmente transformados cuando seguimos a Jesús. Por el contrario, traemos esa cultura familiar no transformada a la iglesia. Nuestro objetivo es el discipulado, es la formación en Jesús, ser transformados por Jesús. Jesús puede estar en tu corazón, pero tu abuelo todavía está en tus huesos. Las bendiciones y los pecados de nuestros padres se remontan a 3 o 4 generaciones atrás y se repiten los patrones. Por la sangre de Jesús, soy parte de una nueva familia, tengo un nuevo padre. Y el discipulado es la manera en que aprendo a dejar de lado la cultura de mi familia de origen y dejar de lado los elementos quebrantados, poco sanos de la cultura que nos rodea. Y a través del discipulado asumir una nueva cultura dentro de la familia de Dios. Yo no supe esto durante buena parte de mi vida y de mi ministerio. Lo que hacíamos en nuestra iglesia en 1996 eran una serie de ¿qué pasó en nuestra iglesia en 1996? Nuestro matrimonio estaba en problemas y nuestro terapeuta nos hizo hacer a mí y a mi esposa un genograma. El terapeuta nos hizo hacer a mí y a mi esposa un genograma cubriendo 3 generaciones. ¿Para qué sirve un genograma? El genograma describe
los patrones familiares, describe los matrimonios. Y para mi esposa y para mí fue impactante ver que no éramos tan diferentes como pensábamos. La familia de origen moldea quiénes somos hoy. Entonces en la iglesia desarrollamos una herramienta de genograma para que las personas, las familias, lo puedan hacer de manera rápida y fácil. Es un taller para el liderazgo. Y lo primero que hago es solicitar a los participantes que hagan su genograma. Más o menos les toma 2 horas. La gente necesita la experiencia de ver lo que les revela su genograma. Cuando yo hice el ejercicio, pude ver que mi liderazgo reflejaba mi trasfondo más que las escrituras. Yo no entendía sobre los límites, no apreciaba la diferenciación, más bien vivía en fusión. En mi trasfondo, las personas valen poco. En mi trasfondo, las personas valen por lo que hacen, no por lo que son. Yo era súper responsable. Era responsable con mi madre, responsable con la iglesia. También hubo abusos en mi historia. Yo sufrí abusos. Vine de una cultura perfeccionista. Yo vivía la ley. Y no sabía cómo manejar bien los conflictos. Sufrí abandono. Yo trataba de mantener a la gente contenta y evadía confrontar. Yo tenía heridas profundas. Era increíble. Yo era una carta muy confusa. Es impactante notar que tantas personas lo que hacen es repetir y ejecutar los guiones que aprendieron en su familia de origen. Y viven mensajes tales como: no puedes estar equivocado. La gente no puede cometer un error. El problema surge cuando nuestro discipulado en la iglesia no toca esas estructuras, no toca esos guiones, esos patrones de familia de origen. ¿Cómo consigo que el evangelio vaya más profundo? Cuando la persona descubre que no tiene que demostrar algo para ser amado y aceptado, ahí podemos ir a un discipulado y a un evangelio más profundo, cuando no tienen que esforzarse para ser amados. Un ejemplo es el caso del líder de nuestro ministerio de niños. Estaba haciendo el curso de espiritualidad emocionalmente sana. Y ahí se le preguntó: en tu familia, ¿cómo se expresaban las emociones de ira, de empatía, afecto, conflicto, perdón? Y la respuesta que dio es que era muy diferente lo que él había recibido en su familia, o la forma en que expresaban las emociones en su familia, con lo que él creía que había que vivir en la familia de Jesús. Él venía de una familia multigeneracional que había experimentado el trauma del Holocausto. Y los padres no trataron los traumas. 3 generaciones tuvieron síntomas de trauma. Vivían en falso yo y con máscaras, como si todo estuviera bien. Y le preguntamos a este líder de niños: ¿cómo vas a traer transformación a los niños de nuestra iglesia? Cuando hizo el ejercicio del genograma, se vio su debilidad de carácter y sus vulnerabilidades. Cada una de las culturas de los varios países tienen una sombra particular, ¿sí? Tienen una patita coja en particular. Hay culturas que son más perfeccionistas. En cambio, hay otras culturas, no se expresa aprecio, no se expresa halagos, no se afirma a la gente. Los pastores se ven afectados por esto cuando en su congregación alguien les critica o cuando alguien les rechaza. La forma en que reaccionan muchas veces tiene que ver con su trasfondo cultural o su familia de origen. Por ejemplo, en su trasfondo puede hacer que tengan gran lealtad a los padres, algo así como una idolatría a los padres. También puede ser que las mujeres no tienen voz en su familia o en su cultura. Hay culturas donde no se puede admitir la vulnerabilidad. En Estados Unidos, por ejemplo, lo que prima es el éxito y ser rico. Estos no son rasgos cristianos, son rasgos culturales. Y el discipulado tiene que enfrentar la herencia
de familia, de origen y cultural que traen las personas. La segunda área, número 2, es el quebrantamiento y la vulnerabilidad. Dios diseñó este mundo que hoy está quebrantado, está roto. Después de la caída, todas las relaciones se vieron afectadas, por lo que necesitamos un Salvador, un Redentor. Nuestras culturas están caracterizadas por la caída. Por ejemplo, echar la culpa al otro es una de esas manifestaciones. La negación de realidades dolorosas, fingir, mentir, que todo, y como que todo estuviera bien, son señales de eso. En las Escrituras encontramos mucha vulnerabilidad humana. ¿Recuerdan ustedes David? Cuando cayó, tuvo su espíritu contrito. Pablo muestra debilidad en 2 Corintios. En Marcos se nos relata la negación de Pedro. Vemos a Pedro quebrantado, fracasado, no calificado para dirigir la iglesia. Resulta que el poder y el uso del poder es algo muy delicado. Sentimos que tenemos derecho al poder por el título que tenemos, por la experiencia, etc. Lo que estamos proponiendo en este mensaje es que en el discipulado tenemos que contribuir a crear una cultura, un espacio donde la gente pueda ser transformada, puedan salir de esas experiencias dolorosas y ser transformadas por Jesús. Queremos en el discipulado crear un espacio seguro. Los líderes, los pastores, no cambiamos a las personas, pero Jesús sí cambia a las personas. La tercera área es límites. Y esto ha sido un gran problema para mí. Génesis 3 describe la caída, y la caída tiene que ver con cruzar los límites. En el huerto del Edén, Génesis 2, Dios puso límites. Pueden comer de cualquier árbol menos este. Y hoy vivimos los resultados y las consecuencias de que los primeros humanos cruzaron y quebrantaron esos límites establecidos por Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, eso fue un asunto de guerra espiritual. Él venció. Satanás quiso que él quebrante los límites puestos por Dios, pero Jesús venció. Cuando violentamos los límites que Dios coloca frente a nosotros, terminamos en el territorio del enemigo y viene el caos. En nuestro liderazgo debemos reconocer que no somos Dios. Necesitamos el Sabbat, necesitamos ese tiempo especial, porque no podemos trabajar y correr como locos todos los días de la semana y del año. Tu edad es un límite, tu personalidad es un límite. El momento de vida que estás atravesando también es un límite. Si tienes hijos, si están casados, aún tu temperamento es un límite. Todos tenemos el regalo de los límites. Tu capacidad emocional es un límite. El país en el que vives es un límite. La etnia que tienes también te plantea ciertos límites. Morir es el límite máximo. Entonces debemos aceptar los límites, reconocerlos, preguntarnos a nosotros mismos cuánto cuidado necesito, cuánto descanso necesito, cuánto necesito al Señor. Y en este crecer en el área de los límites debo identificar las situaciones invasivas que debo evitar. Dios puede romper los límites, sin duda. Y como líderes debemos tener fe y aceptar que Dios va más allá. Pero nosotros tenemos que acoger y abrazar los límites también. La cuarta área es abrazar la pérdida y el dolor. Esto es un trabajo lento, pero es un gran tema en las Escrituras. Aprender a lamentarse es un tema bíblico clave. Lo vemos en Salmos. Por lo menos 2/3 de los Salmos son lamento. Lo vemos en Lamentaciones, lo vemos en el escrito del profeta Jeremías. Nuestra manera natural es evitar la pérdida y el dolor. Queremos saltarnos eso, como que si fuera algo extraño o algo muy incómodo. Tratamos de evitar atravesar la pérdida y el dolor. ¿Cómo lo hacemos? Distrayéndonos, a veces lo hacemos con adicciones, negando el dolor, con escapismo, o queremos a veces que otras personas nos quiten y nos alivien el dolor. Tratamos también de evitar el dolor con entretenimiento y tratamos de no prestar atención a nuestro dolor.
En realidad todos pasamos por temporadas, por transiciones, y cada vez que hay cambios hay pérdidas. Y tenemos que entrenar a nuestra gente, a nuestra iglesia, para que preste atención al dolor y viva maneras bíblicas de lidiar con el dolor. Cuando acompañamos a las personas que van a morir, cuando acompañamos en la enfermedad, estamos atravesando el dolor. Lo interesante es que la fe cristiana nos muestra que hay resurrección, hay poder, hay gracia, y Jesús está allí para encontrarnos, darnos el encuentro y ayudarnos. En una cultura eclesial que cambia vidas, nadie cree que las personas maduran sobre la base de las actividades, los programas, por asistir a la iglesia, por participar en grupos pequeños o por servir al Señor. Más bien las personas comprenden que la madurez se produce cuando las personas se involucran en el lento y arduo trabajo de seguir a Jesús crucificado. Los líderes enseñan de manera muy cuidadosa a las personas cómo cambiar sus patrones poco sanos o destructivos que ellos traen con sus familias de origen, con sus culturas de origen, y cómo vivir de manera diferente en la nueva familia de Jesús. Las personas comprenden que su pasado impacta su presente y son intencionales en identificar y enfrentar sus problemas que están bajo la superficie y procuran enfrentar sus tendencias pecaminosas, sus heridas no resueltas y que a veces se detonan en reacciones que les sorprenden. En una cultura donde las personas son discipuladas y es una cultura que transforma vidas, las personas aplican el Evangelio de la Gracia y la verdad de las Escrituras a cada área de la vida, encontrando a Jesús en sus pérdidas, en sus límites y aprendiendo cómo amar a otras personas como Jesús lo hizo. Comprenden que necesitan morir a los pecados menos obvios, como la actitud defensiva, el desapego a los demás y la falta de vulnerabilidad, así como los pecados más obvios, como la mentira o la codicia. Aprenden a alimentar los deseos saludables que Dios coloca en sus corazones y celebran los buenos regalos de Dios, como la belleza, la naturaleza, la risa, la música y las amistades.